ya en Guerrero. Y precisamente ya tenemos un enlace en vivo hasta el Senado de la República con la senadora presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña. Angélica de la Peña, muy buenas tardes. Gracias por esta comunicación. Manuel. Okay. Senadora, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en el Financiero Bloomberg. Preguntarle, ¿es preocupante el resultado que arroja la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando señala que México está viviendo una grave crisis en esta materia? Sí es grave, sobre todo si no atendemos las recomendaciones que nos están haciendo. Creo que el Estado mexicano debe retomar estas recomendaciones. Senadora, preguntarle, el gobierno federal ha rechazado el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde dice que pues evidentemente México vive una grave crisis en esta materia. ¿Qué decir al respecto? ¿Es aceptable la posición del gobierno federal? Yo creo que hay una reacción que en vez de tomar en cuenta que hay situaciones que no se pueden ocultar, el gobierno lo que tiene que hacer es aceptar que sí tiene un problema que, como dice el propio informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, viene arrastrándose desde el sexenio de Calderón, a partir de la lucha contra el narcotráfico. Si nosotros analizamos debidamente este informe, vamos a encontrar estos señalamientos. Entonces, el presidente Peña Nieto ha seguido la misma política de enfrentamiento al narcotráfico que lo ha llevado incluso a sacar el ejército a las calles en cumplimiento de funciones de seguridad pública, lo que también ha sido señalado por la SIC como una situación que tiene que corregirse. Senadora, ¿se han logrado avances importantes en materia de derechos humanos en el país o aún seguimos estancados? La propia comisión ha reconocido que uno de los ámbitos en donde mayor trabajo ha tenido el gobierno mexicano, el Estado mexicano, ha sido precisamente en el ámbito legislativo. No podemos negar que esto deriva también de una respuesta a los señalamientos que México ha recibido, sobre todo para atender algunas materias que tienen que ver con violaciones a los derechos humanos. Hay una voluntad política que yo reconozco por parte del gobierno para poder reformar la Constitución y poder diseñar leyes generales en varias de las materias que son preocupación de la Comisión Interamericana. Sin embargo, debemos atender los otros aspectos. En la parte legislativa es algo muy importante que tenemos que concretar, tenemos que revisar puntualmente el marco jurídico para que tanto a nivel nacional, a nivel de las entidades federativas, se pueda responder a los tratados internacionales que tienen que ser armonizados y atender estas recomendaciones. Sin embargo, hay otros aspectos que tenemos que atender. Por ejemplo, el señalamiento de que falta una profesionalización de las instituciones que tienen que dedicarse a garantizar el respeto a los derechos humanos. Eso hay que atenderlo. También las recomendaciones que tienen que ver contra la impunidad. Y eso significa que hay que avanzar también en la verificación de que las instituciones encargadas de garantizar que haya procuración de justicia, que haya impartición de justicia, ciertamente están tomando en cuenta cumplir con lo que la Constitución establece. Senadora, usted ya nos adelantaba que faltan algunos ordenamientos legales para que se dé de facto pues esta defensa de los derechos humanos. También hay voluntad política, pero entonces, ¿qué es lo que nos está faltando en el país para que pues para salir exactamente de esta grave crisis de derechos humanos que se tiene sobre todo en varios estados del país, como por ejemplo Veracruz y Guerrero? Sí, hay avances importantes en la ley. Creo que hay que revisar lo que establece la Ley de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos,
sobre todo lo que tiene que ver con la aplicación de la ley para quienes siguen perpetrando amenazas o asesinatos contra periodistas o también persiguen a defensores de derechos humanos. Creo que esa es una parte también señalada y que tenemos que atender para que no haya impunidad, se castigue a estos criminales. El mecanismo no resuelve eso. Lo que hace el mecanismo de protección es simplemente atender dotando de medidas cautelares, de medidas de protección para que puedan estas personas que han sido amenazadas por su trabajo o porque son defensores de derechos humanos, pues puedan seguir trabajando. Sin embargo, otros temas como el desplazamiento interno de manera forzosa o el caso de las ejecuciones extrajudiciales, aún nos queda pendiente trabajar en el diseño de leyes que puedan garantizar la sanción y sobre todo la erradicación de este tipo de fenómenos. Otros temas de preocupación de la Comisión Interamericana, como son desaparición forzada, tortura, justicia para adolescentes, el feminicidio mismo o la ejecución penal, son temas que estamos trabajando ya en el Senado. Sin embargo, no es solamente importante tener las leyes, lo que necesitamos es que las instituciones del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial se apresten a cumplir con la ley. En el Poder Judicial han avanzado bastante con el diseño de protocolos en diversas materias que están dirigidas a orientar, a educar, a formar a los operadores de justicia. Yo creo que la parte que necesitamos atender, y eso también lo dice las recomendaciones de la CIRCH, es que el Ejecutivo en los 3 órdenes de gobierno atienda todas estas violaciones a los derechos humanos que tienen distintas características porque van dirigidas a distintos grupos sociales. Yo creo que el gobierno debe aceptar irrestrictamente estas recomendaciones y seguir trabajando para el cumplimiento de todas ellas. Claro, perfecto. Angélica de la Peña, presidenta también de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República, gracias por esta comunicación para el Financiero Bloomberg. Pues ahí lo tiene usted.